Estás escuchando La Autonomía Podcast. Estamos en el año en que cumplimos 200 años de autonomía como provincia. Y te queremos contar en qué consistió este proceso tan importante para Santiago del Estero. Esto es La Autonomía Podcast. Soy Esteban Brizuela. Y yo soy René Galván. Y junto a la ayuda de destacados especialistas, te vamos a invitar a explorar esa etapa apasionante de nuestra historia. Vamos a hacernos algunas preguntas para entender este proceso. ¿Por qué se declaró la autonomía? ¿Quiénes fueron algunos de sus líderes? ¿Cómo era Santiago del Estero hacia 1820? ¿Fue Manuel Belgrano quien ordenó fusilar a Juan Francisco Borges? ¿Y quién era el tucumano Bernabé Arauz? ¿Por qué los vecinos llamaron a Ibarra para que combatiera a las tropas tucumanas? ¿Estuvo en peligro la autonomía provincial de Santiago del Estero? ¿Qué sentidos podemos dar hoy a la autonomía provincial? A todas estas preguntas te las respondemos aquí. Bueno, pará, no prometas tanto. Es verdad, no tantas promesas y vamos a los hechos. Bien, eso me gusta. Hechos, datos concretos. El 27 de abril de 1820, Santiago del Estero se constituyó en provincia autónoma por medio de una junta de vecinos formada por 12 miembros. Allí se declaró que nuestra jurisdicción de Santiago del Estero era uno de los territorios unidos de la Confederación del Río de la Plata. Fíjate, no se hablaba de Argentina todavía, sino de Confederación del Río de la Plata. No, pará, faltaba para que nos formemos como una nación tal como la conocemos ahora. Decíamos que nos íbamos a basar en preguntas para entender este proceso. Una pregunta básica para ubicarnos. ¿Cómo era Santiago del Estero hacia 1820? ¿Qué características tenía? ¿Era muy distinto a lo que es hoy? Bueno, vamos a viajar en el tiempo unos 200 años para entender ese Santiago de 1820, ¿no? Si pensamos en las personas que lo poblaban, Santiago tenía cerca de 40.000 habitantes, con una población que se concentraba mayoritariamente en zonas rurales y con gran parte del territorio en ese momento dominado por pueblos indígenas. ¿Qué más? Bueno, venimos a la ciudad de Santiago del Estero, puntualmente, y nos encontramos con que no había más de 5.000 habitantes, ¿no? Algunos autores hablan de que era casi como una aldea, ¿no? Y la principal institución política de la ciudad de Santiago del Estero en ese momento era el Cabildo. ¿Y quiénes participaban políticamente? Bueno, no cambió mucho durante ese siglo XIX, ¿no? Quienes participaban en la vida política eran varones, siempre, personas destacadas, notables de la sociedad, a quienes se les anteponía el don como símbolo de distinción. Eran las personas que hacían la vida pública política en ese momento. En un Santiago del Estero donde predominaba la actividad agraria y con una importante producción textil y una vida religiosa intensa. ¿Y de educación, centros educativos, podemos hablar? Las escuelas como las conocemos hoy no existían todavía, había que esperar bastante tiempo, pero sí había centros educativos que funcionaban en algunas iglesias de la ciudad. Yo sé, Esteban, que a vos te gusta leer y me preguntarás, ¿en 1820 podía leer diarios? Y la verdad que no, porque todavía no había periódicos en Santiago del Estero. Había que esperar cerca de 50 años más para que el primer periódico llegara a nuestra provincia. Ahí tenemos entonces un pantallazo, un panorama de lo que era este Santiago en donde comenzó esta gesta de la autonomía. Ya dijimos que el 27 de abril de 1820 nos constituimos como provincia autónoma. Nos separamos de Tucumán, pero nos preguntamos, ¿hubo intentos autonomistas antes de 1820? Bueno, conocemos, Esteban, los intentos de Juan Francisco Borges de 1815 y el de 1816. Exacto, Juan Francisco Borges, el llamado precursor de la autonomía. Pero hubo un intento antes de este intento de Borges. Fue en abril
de 1815. Y Héctor Peralta, que es un investigador de este período y gran conocedor de los archivos, nos cuenta de este intento autonomista menos conocido que tuvo lugar en abril de 1815. Sí, efectivamente ha existido un antecedente autonomista antes de la declaración del 27 de abril y unos meses antes de los dos movimientos de Borges. En la historia de Santiago del Estero los que más conocemos son esos dos movimientos mencionados de Borges, uno llevado a cabo el 4 de septiembre de 1815 y el otro el 10 de diciembre de 1816. Pero ha habido unos meses antes un movimiento armado de un grupo destacado de políticos y militares en los cuales han intentado, digamos, enfrentarse con las autoridades y con los soldados enviados por Bernabé Araoz a Santiago del Estero desde el 27 de abril de 1815 hasta el 2 de mayo. Las causas básicamente son, primero que nada, la situación de dependencia institucional que existía con Tucumán desde octubre de 1814 y, en segundo lugar, la cefalía que ha existido momentáneamente en el cargo de director supremo. Recordemos la sublevación de Fontezuelas, en la cual renuncia el director supremo Alvear y por lo tanto la principal causa esgrimida por estos primeros autonomistas ha sido la mencionada cefalía, por la cual al no existir un organismo institucional por sobre la gobernación, intendencia y provincia del Tucumán, estos políticos pensaban de que no tenía sentido ni tampoco razón el hecho de que Santiago del Estero dependa o se encuentre en una situación de subordinación ante la capital de la provincia, que era Tucumán. En ese movimiento armado del 27 de abril de 1815, participa como líder Pedro Domingo Isnardi, su padre Pedro José Lorenzo Goncebat, un antiguo patricio santiagueño, Martín de Herrera, José Domingo Iramaín, José Carmen Romero, Ignacio Arias, Juan Manuel Achával y Pedro José y Manuel Lamy. Esas personas son aquellas que han participado en este movimiento armado y que después han sido declaradas como culpables el 6 de julio de 1815. Es importante que tengamos en cuenta de que si bien ha existido cierre de caminos, el llamado del piquete de la frontera a la ciudad, el acantonamiento de armas aquí en la ciudad y el liderazgo de Isnardi, no se han llegado a enfrentar militarmente con los soldados tucumanos porque esa cefalía del directorio había sido ya suplida por la designación de Ignacio Álvarez Thomas en el mencionado cargo. Por lo tanto, la principal razón esgrimida en los documentos para levantarse en contra de Armas de Tucumán ya no tenía sentido desde esos momentos. Es importante entonces que tengamos en cuenta este movimiento armado del 27 de abril de 1815, liderado por Isnardi, como un antecedente más u otro antecedente que sirve como base o sustento de lo que después va a ser la Declaración de la Autonomía en 27 de abril de 1820. Che, Esteban, ¿te has dado cuenta del detalle? 27 de abril de 1815, así como el 27 de abril de 1820. ¿Será una casualidad? Y bueno, puede ser una casualidad en la fecha, ¿no? 5 años antes exactos, pero no es una casualidad en las ganas que tenían los santiagueños de sacarse de encima la dominación de Tucumán. Ya nos contó Héctor de esta rebelión poco conocida de abril de 1815. Pero vayamos a estos movimientos encabezados por Borges, que son un poco más conocidos en nuestra historia. Bien, ¿te parece que escuchemos ahora a la doctora María Mercedes Tenti para que nos dé luz acerca de esto que pasó en 1815 y 1816, donde Borges aparecía como ese líder popular? Vamos. El 4 de septiembre de 1815, Juan Francisco Borges, a la cabeza de unos 70 hombres, marchó rumbo a la casa de Taboada, al que exigió la renuncia. Luego se dirigió hacia la plaza y convocó al vecindario, que lo proclamó gobernador provisorio. De inmediato comenzó a reunir hombres para enfrentar a las fuerzas tucumanas. Araoz mandó tropas reforzadas por los Taboada, que se enfrentaron con los rebeldes. Borges fue herido y enviado prisionero a Tucumán, aunque logró huir rumbo a Salta. Al año siguiente regresó a Santiago.
Belgrano, jefe del Ejército del Norte, propuso al Congreso el nombramiento de Gabino Ibáñez como teniente de gobernador, quien asumió el cargo. El 10 de diciembre de 1816, Borges inició su segundo movimiento emancipador. Apresó a Ibáñez, asumió nuevamente el cargo de gobernador y comenzó a reclutar gente. Enterado Belgrano, mandó tropas para reprimirlos. Borges y sus hombres lograron huir, pero cayeron en poder de los enemigos en Pitambalá. Le preguntamos también a la doctora Tenti qué clase de proyecto tenía en la cabeza Juan Francisco Borges y, sobre todo, de quiénes tuvo el apoyo en esos intentos autonomistas de 1815 y de 1816. Más que la lucha por un federalismo comunal, la sublevación de Borges se trató de la disputa de la burguesía santiagueña, apoyada por sectores populares urbanos, por ejercer su soberanía, iniciando el camino de separación de las provincias que componían el antiguo régimen de intendencias, por lo que podríamos hablar de un autonomismo comunal. Bueno, muy interesante conocer, ¿no?, cuál era el proyecto de Borges, sus intentos y demás. Ahora, el otro día estaba en clase y un alumno me decía, con cara de preocupación, ¿no? Profe, ¿es verdad que Belgrano mandó a fusilarlo a Juan Francisco Borges? Y más en este año, esa pregunta se torna polémica, ¿no? Estamos a nivel nacional en el año belgraniano. Y entonces, si queremos saber esto de si realmente fue Belgrano quien mandó a fusilar a Borges, creo que nada mejor que la magíster Adriana Medina para contestarnos esta pregunta. ¿Fue Belgrano quien ordenó fusilar a Borges? Bueno, respecto a la cuestión de si el general Belgrano fue el responsable del fusilamiento de Juan Francisco Borges, particularmente creo que la situación amerita ser analizada en su contexto. Es decir, hay que ponerse en el lugar de los hechos, en el momento en que han estado sucediendo. Es un periodo de crisis, de luchas civiles, en donde se tenían que tomar decisiones rápidas y urgentes. En esos momentos, Borges inicia por segunda vez una revuelta, deponiendo al gobernador de turno, y enterado el Congreso de Tucumán de la revuelta iniciada por segunda vez por Juan Francisco Borges, ¿qué hace? Manda a cumplir lo que el mismo Congreso había decidido en sesiones anteriores. Es decir, ante situación de peligro, recordemos que el Congreso estaba sesionando en Tucumán, tratando la cuestión de la independencia y el resguardo de la independencia argentina. Entonces, ¿qué decide? Decide que todas las revoluciones y o revueltas que se produjeran debían ser sofocadas y sus líderes pasados por las armas, es decir, fusilados. Entonces al Congreso le llega la noticia de que Borges había realizado una revolución en una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué hace? Le encomienda al funcionario natural, que en esos momentos era el jefe del Ejército del Norte y quien era justamente el general Manuel Belgrano, que cumpla con el mandato emanado del mismo Congreso, es decir, sofocar la revolución y pasar por las armas a su líder. Y Belgrano es lo que hizo, en definitiva, responder a la orden de un superior como responsable del área que debía ejecutar el mandato proveniente de ese Congreso. Entonces, decir así muy superficialmente que Belgrano es el responsable de mandar a matar a Borges es descontextualizar el hecho y no analizarlo en su verdadero fundamento. Que el hecho existió, pero hubo, una causal que nosotros no debemos dejar de analizar a la hora de ver cómo se desarrolló el final tan trágico que tuvo Juan Francisco Borges. Bueno, creo que aquí tenemos una respuesta muy clara que nos permite entender los hechos históricos en contexto y de esa forma tener una visión más completa de la historia, ¿no? Así que
Espero que mi alumno esté escuchando este podcast de la autonomía, así puede quedarle más clara esa pregunta que tenía. Más aún, como decíamos, en este año belgraniano y al mismo tiempo el año de nuestro bicentenario, cuyo prócer, uno de los próceres, es Juan Francisco Borges. Otra de las preguntas, Esteban, que aparecen es ¿quién era este Bernabé Arauz que aparece allá en Tucumán y que está vinculado de alguna forma a la historia de nuestra autonomía provincial? Así es, René, cuando decimos que nos separamos de Tucumán es porque nos separamos de aquel proyecto de la República del Tucumán y el líder de allí era don Bernabé Arauz. Para conocer un poco más acerca de quién era este personaje, le hemos consultado a Facundo Nani, al doctor Facundo Nani, que es investigador y trabajó un tiempo como investigador en la Casa de Tucumán. A él le preguntamos, ¿quién era Bernabé Arauz? Bernabé Arauz es una figura interesante y polémica, es decir, que divide aguas dentro de la historia de Tucumán y de la historia nacional argentina. Fue, recordemos, el primer gobernador de Tucumán, una vez creada esta provincia, en 1814, por un decreto de Gervasio Posadas, que justamente fragmentaba y dividía a la anterior Intendencia de Salta del Tucumán. Una vez creada Tucumán, Bernabé Arauz fue el primer gobernador, teniendo en cuenta sus experiencias militares, sobre todo su éxito y su carácter heroico logrado en la batalla de Tucumán, 24 de septiembre de 1812. Es decir, que esos blasones militares, el vínculo con el general Belgrano y la pertenencia a una de las casas familiares antiguas del Tucumán colonial, sumado a su carácter de hacendado, le otorgaban ciertas credenciales para ser elegido como el primer gobernador de la provincia recientemente creada, que además incluía a Santiago y a Catamarca, ¿verdad? Inclusión o sometimiento, si se quiere, que causaría una serie de procesos autonómicos que tienen una larga carga de acontecimientos en 1815, ¿sí?, hasta después canalizarse en la figura de Francisco Borges y de Juan Felipe Ibarra. Es interesante lo que decía Facundo Nani con respecto a 1814, que es un momento clave porque es cuando Santiago del Estero pasa a depender de la gobernación del Tucumán. Así es, y que los cabildantes en ese momento de Santiago del Estero van a decir que no hubo día más amargo en la historia de Santiago del Estero que aquel día cuando Santiago pasaba a depender de Tucumán. Inolvidable. Ahora le preguntamos también al doctor Facundo Nani cómo es mirado Bernabé Arauz en Tucumán y cuánto tiene que ver esa imagen de Arauz con este experimento político de la República del Tucumán que causó tanto enojo en los santiagueños. Escuchemos a Facundo. La figura de Bernabé Arauz no generó en la memoria histórica algo similar a lo que pasa con Güemes en Salta o con José Felipe Ibarra en Santiago del Estero. No hay una aceptación o una construcción provincial, es decir, tucumana, de la figura de Bernabé Arauz como un hito o un líder, un caudillo que consolide o condense, si se quiere, la identidad tucumana, como pasa en los paralelos que acabo de mencionar, ¿sí? Esto es un carácter llamativo y tal vez tenga que ver con la figura polémica, ¿sí? Con esa división de aguas que antes mencionábamos. Fue sobre todo no la primera gobernación, sino su poder entre 1819 y 1821, es decir, la construcción de la República de Tucumán, lo que le generó una polémica sobre todo con los pueblos limítrofes y con este norte argentino todavía incipiente, todavía en desarrollo. Es decir, fue esa etapa final del dominio de Tucumán sobre Santiago y Catamarca, ¿verdad?, que lograron su autonomía en el marco de la República del Tucumán, y fue además la puja de liderazgos entre Bernabé, un Juan Felipe Ibarra que había crecido en poder, pero también un Martín Miguel de Güemes, en el caso de Salta, lo que después terminó minando o carcomiendo el poder de este clan de los Arauz, ¿verdad? Es decir,
Este intento de una extensión, un dominio desde San Miguel de Tucumán hacia buena parte del actual norte argentino fue llevando a cierta situación de fracaso, ¿sí?, en un marco de acusaciones a Bernabé Arauz por la falta de apoyo a la independencia, que por supuesto pueden ser discutidas y matizadas a la luz de distintas lecturas historiográficas. Sintetizando, la figura de Bernabé Arauz es un héroe dividido, polémico, fragmentado. Facundo Nani nos presenta su respuesta a alguien que hemos nombrado casi como al pasar, ¿no? Estamos hablando del caudillo santiagueño Juan Felipe Ibarra. Y quien nos está escuchando puede preguntarse, ¿quién era Juan Felipe Ibarra, Esteban? Y pensando en lo que nos decía Facundo, como un antagonista, ¿no?, como un rival de Bernabé Arauz. Efectivamente, Juan Felipe Ibarra es otro de los próceres de la autonomía. Se le dice el artífice de la autonomía. Ibarra era alguien que había hecho una carrera militar en el ejército del norte, que había estado en batallas importantes como la batalla de Salta, de Tucumán, y que en 1820 aparece como un personaje clave. Y vamos a ver que se convierte en el primer gobernador de la provincia. Pero para conocer por qué los cabildantes en 1820, ante este contexto un poco complicado, con la República del Tucumán que se estaba formando, ¿por qué lo llaman a Ibarra? Vamos a consultarle a alguien que sabe bastante de historia santiagueña, Juan Manuel Viaña, director del Archivo Histórico. ¿Por qué los cabildantes locales llamaron a Ibarra a principios de 1820? En marzo de 1820, el gobernador Bernabé Arauz envía a Santiago del Estero una fuerza de 50 dragones al mando del capitán Francisco Echauri, para controlar a que se realice la elección de diputados para un nuevo Congreso Nacional. Presionando a los cabildantes para que se eligiesen a 2 diputados de su conveniencia, la elección fue realizada rápidamente por parte del Cabildo y aprobada por Arauz. Esta situación generó un alto rechazo en la sociedad santiagueña, que al ver vulnerados sus derechos y sentirse presionados por las tropas tucumanes, deciden convocar con urgencia al comandante de avipones Juan Felipe Ibarra, quien tenía en ese momento una fuerza de ejército necesaria y preparada para poder hacer frente a las tropas tucumanas. Rápidamente, Ibarra se puso en marcha, acompañados por fuerzas que él le había proporcionado a Estanislao López de Santa Fe. Al llegar a las afueras de la ciudad, Ibarra intima a Echauri por un término de 2 horas a que deje la ciudad, y hace lo mismo con el Cabildo para que en el mismo término hiciese unas nuevas elecciones, pero esta vez sin presiones externas. Cumplidas las 2 horas y sin que el Cabildo y Echauri hayan contestado a la misiva, Juan Felipe ingresa a la ciudad y entabla lucha con los tucumanos, logrando vencerlos y expulsarlos de la ciudad. Inmediatamente constituye un nuevo cabildo y Juan Felipe Ibarra es elegido como teniente del gobernador el 31 de marzo de 1820. Juan Viaña nos ilustraba acerca de este momento clave de la historia santiagueña en que Juan Felipe Ibarra viene desde el fuerte de Avipones. ¿Dónde quedaba el fuerte de Avipones, René? Departamento Quebrachos, al sur de la provincia de Santiago del Estero. Cerca de Sumampa, a unos 40, 50 kilómetros de Sumampa. Desde allí vino Ibarra y ahí se convierte en un actor clave de este proceso de la autonomía al encabezar las tropas que expulsan a los tucumanos. Y esto sucedió, estas batallas, ¿dónde ocurrieron, René? Bueno, en una iglesia muy conocida, que es la iglesia de Santo Domingo, que la tenemos en la calle Urquiza. Ahí en ese lugar se van a dar los acontecimientos principales en los cuales Ibarra logra vencer a las tropas tucumanas. Pero hay algo que estamos pasando por alto y me gustaría que nos detengamos allí. ¿Qué estaba pasando, si se podría decir, a nivel nacional
en el territorio de lo que no era la Argentina todavía, sino las Provincias Unidas del Sur, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se habla de que ese año, 1820, fue el año de la anarquía. ¿Fue realmente así? Bien, 1820 va a ser un año convulsionado, ¿no? De principio a fin, porque el 8 de enero, por ejemplo, una parte del ejército del norte que había sido llamado a combatir a los rebeldes del litoral, hablamos de Estanislao López y de Pancho Ramírez. Pancho Ramírez, este ejército del norte se va a sublevar y va a desobedecer las órdenes del director supremo José Rondó. Que vendría a ser como la máxima autoridad nacional de ese momento, el director supremo. Exactamente. Ahora, a este acontecimiento del 8 de enero le va a suceder otro que va a ser el 1 de febrero de ese año 1820, cuando en Cepeda las tropas de López y de Ramírez van a vencer a las tropas del directorio, y con esto va a llegar el fin del directorio y también el fin del Congreso que seguía sesionando allí en Buenos Aires. O sea que ese intento que había hasta ese momento de hacer una organización nacional, de convertir esto en un país organizado, se viene abajo. Absolutamente, se viene abajo, y es por esto que muchos historiadores, liberales especialmente, llamaron a 1820 como el año de la anarquía, ¿no? Porque ellos decían que no había un gobierno en el territorio de lo que eran las Provincias Unidas. En realidad, otros historiadores entienden que no es pertinente hablar de anarquía, sino del tiempo de las provincias, porque si bien no había un gobierno centralizado, nacional, gobierno, si se quiere. Claro, nacional, como podemos decir hoy, sí había provincias que empiezan, como Santiago del Estero, a tomar su protagonismo y a manejarse por sí mismas. Me gusta ese término, el tiempo de las provincias. El tiempo o el momento de las provincias, como lo tuvo Santiago en 1820. Entonces, ahí, en ese contexto de mucha complicación en la organización nacional, es que nace este experimento de la República del Tucumán, y es en ese contexto en que Santiago logra su autonomía. Bueno, vamos a los bifes. El 27 de abril de 1820 se declara la autonomía. Ya vimos que fines de marzo de 1820 llega Ibarra, expulsa a las tropas tucumanas, vienen momentos de tensión en donde obviamente los tucumanos no querían que Santiago se separara de esta República del Tucumán, pero finalmente el 27 de abril se logra el objetivo. Así es. Ese 27 de abril de 1820 había representantes de distintas jurisdicciones, de Capital, de Loreto, de Soconcho, de Silípica, de Salavina, de un lugar llamado Asingasta, de Guañagasta y de Copo. Estos 12 representantes van a firmar la famosa acta de declaración de la autonomía. Manuel Frías, que era un presbítero, un cura, había sido elegido presidente, y Fernando Bravo había sido elegido secretario. Pero Bravo decide renunciar y va a ocupar el cargo de secretario un francés que estaba por Santiago del Estero, Juan José d'Auxion Lavaissé. Qué raro, ¿no? Un francés firmando, haciendo de secretario en un momento clave de nuestra historia. Así es. Y vamos a leer el artículo 1 y el artículo 2 de esta acta de la autonomía, porque son verdaderamente declarativos de las intenciones de estos miembros de aquella asamblea. Me interesa. A ver. Artículo 1. Declaramos por la presente acta nuestra jurisdicción de Santiago del Estero, uno de los territorios unidos de la Confederación del Río de la Plata. Artículo 2. No reconocemos otra soberanía ni superioridad sino la del Congreso de nuestros coestados, que va a reunirse para organizar nuestra federación. Contundente este documento, y así entonces iniciaba Santiago del Estero su camino como provincia autónoma. Bien, 27 de abril de 1820, un acta que está firmada, se declara la autonomía, pero uno puede preguntarse, ¿los tucumanos se quedaron tranquilos o será que nuestra autonomía provincial declarada ese día estuvo en peligro? Sí, estuvo en peligro. Por supuesto que los tucumanos
querían recuperar este territorio. Significaba impuestos, menos territorio, y no iban a desprenderse de este territorio de manera tan fácil. Así que hubo intentos de parte de Tucumán por recuperar a Santiago del Estero. Catamarca seguía bajo la órbita de la República del Tucumán y hubo enfrentamientos militares hasta que, más de un año después, en el Pacto de Vinará, y gracias a la mediación de líderes como Bustos y Güemes, Tucumán reconoce la autonomía de Santiago del Estero. Esto va a suceder cerca de las termas de Riondo, en una localidad llamada Vinará, en donde si hoy vamos a ver una serie de monumentos que recuerdan este episodio. El 5 de junio de 1821, representantes de Santiago del Estero y de Tucumán firmaron este acuerdo por el cual, entre otras cosas, Tucumán reconoce finalmente la autonomía de Santiago. Bueno, vamos buscando el cierre de este podcast, Esteban, porque si no se va a hacer bastante extenso. Nos hemos hecho muchas preguntas para entender este proceso histórico que culmina con la declaración de la autonomía de la provincia y, como escuchábamos, con ese pacto de Vinará, ¿no?, que termina de asegurar y reconocer por parte de los tucumanos a la soberanía de Santiago del Estero. Ahora, uno puede pensar y decir, bueno, esta es una cuestión que es propia de los historiadores y son ellos quienes a 200 años tienen que hacerse cargo de eso que ha pasado, tienen que estudiarlo, tienen que analizarlo y demás. Sin embargo, creo que esto es algo que nos atañe a todos los ciudadanos de nuestra querida Santiago del Estero. Y podemos preguntarnos, ¿qué sentido le damos a los 200 años de autonomía provincial? Todos los ciudadanos santiagueños debemos sentirnos interpelados por esta fecha tan especial. 200 años de autonomía. Y pensábamos en que quizás esta fecha puede servir para imaginar el futuro. Al fin y al cabo, la historia sirve para eso también, para imaginar un futuro mejor, para reforzar nuestro federalismo, para valorizar nuestra identidad, para conocer nuestra historia. Mencionabas una palabra muy interesante que es la palabra identidad, útil para pensar este bicentenario de nuestra autonomía provincial. Me parece que nos podemos despedir con música. Hay una chacarera muy interesante que habla acerca de la identidad de nosotros como santiagueños, pensando en este bicentenario de nuestra autonomía provincial. Más que nunca, en este 2020, somos santiagueños, ¿no? Así es, y como dice la chacarera, soy santiagueño, soy chacarera. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coño cantor nacido desde la tierra. Soy Esteban Brizuela. Soy René Galván. Y hemos querido contarles de una manera amena este episodio clave de nuestra historia.